Hola, muy buenos días para todas y para todos. Hoy estamos encantados de tener con nosotras a la fundadora y CEO de Healing Venezuela, Cincia de Santis. Muy buenos días, Cincia, ¿cómo estás? Muy bien, Morela. ¿Cómo estás tú? Y muchas gracias por invitarnos a este diálogo, a esta conversación. Pues mira, estamos aquí contigo porque realmente nos ha impactado la noticia de que Healing Venezuela, que es la organización que tú has fundado y que diriges desde sus inicios, creo en el 2016, pero ya desde el 2014 ustedes estaban involucrados en este proceso de ayuda a los venezolanos que están en situación de vulnerabilidad. Ujú. Eh, Cuéntanos cómo es que ustedes llegan a este proceso de ser nombrados en los Thames Charity Awards como uno de las charities con mejor best practice, con mejores prácticas y Mm. estar en la lista de los finalistas, ¿no? De los shortlisted. Cuéntanos. Sí, no, además estamos en la shortlist de Best Social Media Presence también, ¿no? Lo cual a Exacto. nosotros verdaderamente nos alegró muchísimo tener dos nominaciones. Morela, el mundo de las charities, de las ONGs aquí en Inglaterra es muy sofisticado, está muy bien desarrollado, muy estructurado y muy bien legalizado, es decir, hay mucha legislación alrededor del mismo, ¿no? Entonces digamos, hay algunas instancias que te ayudan a validarte como ONG, como grupo de personas que se reúnen para una causa. Hay instancias que te ayudan a tener un perfil bien establecido. Una de ellas es registrarte como charity, porque hay varias formas de registro de asociaciones en el Reino Unido. La de charity es la más, vamos a decir, complicada, además la que tiene más responsabilidades, porque tiene responsabilidades no solamente de reportes continuos, sino también de un cierto nivel de transparencia. Los trustees tienen también responsabilidades. Entonces, dentro de ese proceso, vamos a decir, de validación de una ONG en Inglaterra, en el Reino Unido, están los premios. Y los premios son una buena manera de tú demostrar lo que estás haciendo. Y para nosotros también era una manera de hacerle saber al mundo de que en Venezuela hay un problema y que el problema sigue y que Venezuela sigue necesitando ayuda. Entonces, aplicamos al premio, aplicamos y, bueno, nada, tuvimos la suerte de salir preseleccionados. Es un premio, uno de los más prestigiosos. Nosotros ya habíamos ganado en el 2019 un premio a través de un outfit que se llama Charity Clarity, que daba otra revista, una revista más pequeña que se llamaba Asian Voices, y el premio estaba muy enfocado a la parte de transparencia, que es uno de los temas que a nosotros más nos interesa y nos preocupa y en la cual le dedicamos mucho tiempo. Entonces, bueno, pensamos que ya había llegado el momento, como ya teníamos 5 años, era el momento de aplicar a un premio más importante y con la buena suerte de que salimos preseleccionados. Bueno, yo siempre tengo esa suerte de encontrarme con gente tan extraordinaria y tan sencilla, tan válida para expresar no solamente sus opiniones, sino sus logros, ¿no? Y yo de verdad, Cincia, creo que ha sido un logro que ha sido basado en el esfuerzo, porque yo sé que si es difícil ser empresario, pues aún más difícil es ser el dirigente, el alma de una organización que se dedica a ayudar a los demás. Sobre todo en estos tiempos de cambio y tiempos de crisis, y aún estando en Inglaterra, donde, como bien dices tú, el sector de charity, de la ayuda, está muy bien estructurado. De hecho, para los que no han estado acá, existen numerosas incluso tiendas donde tú en la High Street tú puedes ir y adquirir productos que van destinados a las diferentes organizaciones no gubernamentales y que soportan diferentes amplios sectores de población y incluso de animales, diferentes causas. Y la Claro. gente está también bastante familiarizada con el hecho de ir y ayudar, es decir, voy a una tienda a comprarme Sí. unos zapatos o un abrigo de segunda mano en una charity store, cosa que es un paradigma, una forma de pensar distinta a la que podemos tener incluso hasta en España u otros países donde sí empiezan a existir
este tipo de iniciativas, pero que no es lo común. Acá realmente creo que el inglés tiene una conciencia de ayudar y cómo su ayuda va a impactar en la sociedad. ¿Es así, verdad? Definitivamente, tienes toda la razón. Creo que es una tendencia anglosajona, que los americanos también tienen esa vena filantrópica. Y lo interesante es que están organizados, porque el venezolano es sumamente generoso, es muy dado, pero el nivel de organización que tú tienes alrededor de ONGs en el Reino Unido, en Estados Unidos, en países en general anglosajones, es muy interesante. Y yo aprendí muchísimo porque yo no vengo del sector, del tercer sector, yo vengo de un sector muy diferente y aprendí muchísimo, pero me gusta mucho la manera como se trabaja acá porque te exigen transparencia y te exigen estándares y te exigen un compromiso que yo creo que es absolutamente necesario cuando tú estás trabajando con dinero y con el tiempo de otras personas. Claro. Ser... Cuéntame, cuéntame. Te escucho. Sí, lo que tú decías acerca de las diferencias entre dirigir una empresa o dirigir una ONG, sí, sí hay algunos factores que, por ejemplo, nosotros somos todos voluntarios, o sea, aquí no hay ninguno de las personas que manejamos la ONG, digamos, en los trustees y en la misma junta directiva, el comité ejecutivo, ninguno de nosotros tiene un sueldo. Y entonces, bueno, y contamos mucho con el voluntariado de otras personas a otros niveles de la organización y más alejadas, vamos a decir, del corazón, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que estar muy claro que uno no puede exigir, sino hasta donde la persona se pueda comprometer. Y también hay ciclos en las vidas de las personas, donde, por ejemplo, durante la pandemia, muchísimas mujeres que antes eran muy activas tuvieron que retirarse un poco para poder dedicarse al hogar. Entonces también hay que entender de que hay ciclos en la capacidad que tiene la gente de ofrecer su tiempo. Pero la ventaja, o sea, el contrabalance a eso es que la gente lo hace por cariño, lo hace con Exacto. mucho entusiasmo. Yo creo que si por algo ustedes han crecido es precisamente por el apoyo de los venezolanos que están tanto acá en Inglaterra como de la gente de muy buena fe que está alrededor del mundo apoyando sus programas, sus actividades, que quisiera que ustedes supieran, amigos, que es realmente variada. Tienen una amplia gama de actividades y de formas en las que ustedes pueden integrarse y apoyar a esta organización que realmente está fundamentada en una buena práctica, como lo está explicando ahora Cincia, donde todos son voluntarios, donde uno sabe que realmente una libra o un euro o un dólar que tú estás dando a esta charity va a ir a las manos a realmente que lo necesita. Entonces, yo creo que Cincia, tú nos estás de alguna manera explicando cómo ha sido para ustedes un poco un reto y para todos esta época de la pandemia, pero creo que también existe forma de que nuevas personas se puedan integrar y que puedan colaborar con ustedes. ¿Cuáles son los canales por los que la gente puede tanto donar como colaborar con Healing Venezuela? En la página web está resumido, más o menos resumida toda esa información. El canal más directo para donar es a través de nuestra página web. Ahí tenemos un botón y las donaciones van directo a nuestra cuenta, digamos, ¿no? Esa es además una plataforma que usan muchísimas ONGs aquí en el Reino Unido. Hay otra forma a través de Facebook e Instagram, tienen la posibilidad de las personas tienen posibilidades de hacer donaciones. Y después también hay muchísimas otras formas que no son el aporte directo del dinero. Por ejemplo, nosotros entusiasmamos a las personas a que cuando hagan unas compras, traten de ver si pueden donar automáticamente a Healing Venezuela. Por ejemplo, Amazon tiene una facilidad, una opción que se llama Smile Amazon, donde nosotros estamos registrados. Entonces, cada vez que tú haces una compra, si nos registras como tu ONG favorita, sin que tú tengas que pagar más,
algo nos llega a nosotros. Y así como esa, hay agencias de viajes, o sea, nosotros estamos registrados en todas las plataformas posibles e imaginables para ese tipo de mecanismo, ¿no? Que la persona compra sin tener que pagar más, a nosotros nos llega una pequeña donación. El ejemplo de Amazon es uno, pero como te digo, estamos en Charitable Table, Charitable Travel, que permite que tú, ¿cómo se dice?, reserves un viaje, aunque en este momento es un poco difícil, pero bueno, reservas un viaje o pagas, y un pequeño porcentaje nos llega a nosotros, esa reservación, sin que tú tengas que pagar extra, ¿no? Entonces, todo eso está en nuestra página web, bien explicado. También hay, por ejemplo, nosotros tenemos muchísima gente que participa en carreras, que hace retos. Por ejemplo, ahorita hace poco hicimos un reto bellísimo que era caminar al Roraima. Obviamente no fuimos al Roraima, pero 100 y pico de personas no caminamos donde estábamos y nos imaginábamos que estábamos haciendo el recorrido en el Roraima. Y parece mentira, pero fue muy emocionante porque uno se sentía un poquito más Bueno, cerca de Cincia, te puedo Venezuela. decir honestamente que yo no estuve, ni siquiera me enteré del evento, lo estoy enterando ahora, pero hace como 2 semanas yo tenía en mi cuenta de Facebook precisamente unas imágenes de la Amazonía venezolana y donde tenía precisamente Where on Earth, ¿dónde está esto? ¿No? Y entonces decía precisamente que estábamos en la gran sabana venezolana. Entonces, de alguna manera, creo que todos y cada uno de los venezolanos que estamos en el exterior y los que de alguna manera han estado relacionados con nuestra historia, porque realmente somos un país multicultural. Cincia, yo creo que Cincia de Santis, lo podemos decir, tiene esa mezcla cultural que tenemos que nos enriquece y que creo que desde donde estemos, ese Roraima está dentro de nosotros. Sí, definitivamente. Entonces, tenemos que extender las manos y empezar a ayudar a nuestros compatriotas a través de estas organizaciones que están bien organizadas y que pueden hacer posible que esa ayuda llegue realmente al que lo necesita. Esta es una oportunidad, creo que para cada uno, y no solo venezolanos, sino hispanoamericanos y gente de buena voluntad, porque el venezolano siempre fue gente muy colaboradora, gente que ayudaba en momentos de necesidad. Y bueno, yo te quiero comentar aquí, ahora que estamos conversando aquí como en casa, cuando fue la riada esta en Vargas, yo estaba en la Embajada de Venezuela trabajando como voluntaria. Fue mi reacción, mi manera de ponerme en marcha para poder ayudar a la gente que estaba en necesidad. Y recuerdo mucho una señora mexicana que se acercó. Y esta señora nos dijo, miren, yo vengo aquí porque el primer helicóptero que llegó a México cuando hubo el terremoto del 85 era venezolano. Y me dice, a mí eso no se me olvida. Entonces a mí me quedó muy grabado este mensaje de esta señora, porque sé que el pueblo venezolano siempre fue un pueblo muy abierto y generoso. Entonces, sí, ahora es el momento en el que otras naciones pues pueden un poco aliviar la situación del venezolano que está allí en el día a día, ¿no? Entonces, gente como tú tan valiente, gente que da la cara por Venezuela en las peores circunstancias, son realmente la gente que debemos apoyar, pues todos los hispanoamericanos y venezolanos. Entonces, estamos muy agradecidos de verdad contigo y con todo el valor y el esfuerzo de generar una plataforma desde Inglaterra para poder servir. Porque realmente tú estás sirviendo desinteresadamente y es por eso que estamos hoy aquí, para primero felicitarte por el logro de estar en esa lista de unos premios tan prestigiosos, porque tengo entendido que son uno de los más prestigiosos del Reino Unido en materia de charities. Y teniendo en cuenta esta larga trayectoria que tú comentas, es realmente pues un gran ejemplo de cómo los venezolanos, porque tú tienes en mayoría voluntariado venezolano, se puede organizar y puede hacer realmente, puede hacer realidad un modelo sostenible de ayuda a nuestro país y a otros países latinoamericanos. Yo creo que esto está abierto a tantas posibilidades de poder elevate, de poder hacer
crecer y superar esta situación, pero no se trata de que toda la vida vamos a estar con una charity, sino también mejorando, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso de mejorar, de elevar esas circunstancias que lamentablemente está viviendo el pueblo venezolano actualmente? Desde el punto de vista humanitario, cuando nosotros empezamos, ya existen muchísimas ONGs que se dedican a enviar insumos médicos, porque hay una emergencia humanitaria y los insumos médicos son absolutamente necesarios. Y nosotros empezamos así también recogiendo todo lo que el sistema de salud de aquí descartara, pero fuera reusable, y enviándolo a Venezuela. Pero después nos dimos cuenta de que en realidad nosotros queríamos apostar al futuro de Venezuela. No era solamente la emergencia inmediata, sino queríamos tener, digamos, dentro de nuestro portafolio de proyectos que apostaran al mediano y al largo plazo. Es por eso que además de los insumos médicos, nos abrimos a otros frentes. Uno era la formación de médicos residentes, el equivalente aquí a Junior Doctors, porque hay un drenaje de cerebros, no solamente en la ciencia médica, en todas las ciencias, en todas las facultades, en todas las disciplinas, pero el drenaje de médicos, de médicos en Venezuela era particularmente grave, agudo, porque los médicos, o sea, por el tema de la salud. Y los residentes son los que están al frente del cuidado médico en los hospitales públicos en Venezuela, que son los más afectados por la crisis. Entonces, tenemos un programa de residentes. Otra cosa a la que apostamos fue a programas de salud mental o de bienestar mental. Dimos muchos talleres para manejo del estrés a través de cierto tipo de respiraciones y meditaciones, y los talleres están dirigidos sobre todo al personal de salud y a niños, para que los niños desde pequeñitos tengan sus herramientas para ellos poder controlar su estrés, la ansiedad, etc. Ese programa por ahora está suspendido por el COVID, pero era uno de los programas bandera. Y después otra cosa en la que quisimos apostar fue a la parte de infraestructura. Es decir, reforzar, en Venezuela existía una infraestructura sanitaria bastante importante, bien desarrollada, pero se ha ido, con la crisis, se ha ido desmejorando. Entonces para nosotros era evidente que podíamos apoyar el sector salud haciendo trabajos de infraestructura, como por ejemplo reparando equipos, donando equipos que nos donan, o comprando inclusive equipos. Y a la vez, el tema de las plantas de tratamiento de agua en las cocinas de los hospitales. Eso era tan obvio para nosotros que era una manera de apostar, digamos, a largo plazo en un hospital, donde si tú tienes agua potable, tú vas a poder darle a tomar agua potable y además cocinar comidas que no sean dañinas, ¿no?, para la gente. Y esos programas, en un año más o menos 50.000 personas se benefician nada más con el programa de las plantas de tratamiento, y tenemos 3. Y el otro programa que tenemos ahora, cuando empezó la desnutrición a ser dramática y a alcanzar niveles alarmantes, entonces montamos 2 programas de nutrición en 2 áreas muy remotas de Venezuela. Bueno, un área muy remota y otra en un área muy difícil, como es La Vega, en Caracas, donde ahorita están ocurriendo todas esas cosas, porque queremos apostarle a los niños. Y estos niños, nosotros, ¿sabes? Nosotros soñamos con que de esos niños salga el próximo Nelson Mandela o el próximo Neil Armstrong, el primer astronauta, ¿sabes? ¿Por qué no? O sea, lo que nosotros hemos encontrado en estas comunidades es que cuando tú le das un poco de confianza y los empoderas y les dices, ahora te organizas, yo te voy a dar la ayuda, pero tú te organizas, responden de manera maravillosa, porque esa es la naturaleza del venezolano. El venezolano es muy generoso, hay una palabra que usan en Inglaterra que es resourceful. Se las arregla, el venezolano se las arregla y resuelve. Y, ¿sabes? Yo sigo viendo muchísimo potencial en Venezuela, por eso siento que hay que mantener un mensaje de que a Venezuela no hay que simplemente descartarla, no hay que darla por ¿sabes?, fallido, un estado fallido, no. A Venezuela hay que seguir ayudándola.
Y hay que seguir ayudándole, apuntando no solamente a las necesidades inmediatas, sino al futuro del país. Estoy muy de acuerdo contigo, Cincia. Creo que el futuro de los niños de Venezuela y creo que esa fuerza que tenemos cada uno de nosotros permanece como un mensaje claro para el mundo de que nosotros seguimos siendo un país de mucho bienestar y de muchas posibilidades. De Creo que mucho Venezuela potencial. le está pasando por una etapa que finalmente dará paso a otras nuevas generaciones, como tú misma lo dices, que si le brindamos estos elementos que tú a través de Healing Venezuela les estás haciendo llegar, les hace, la palabra me gustó muchísimo y creo que la voy a repetir, empoderar, elevar, mejorar y cambiar las circunstancias actuales, que no son más que circunstancias y que cada uno de nosotros dentro de nuestro medio, dentro de incluso de la forma en la que hablamos de nuestro país, genera cambio. Cuando tú estás en una reunión y te dicen, ¿tú de dónde eres? Y tú dices, yo soy venezolano. Yo soy venezolano, en mi caso tengo español, venezolano, de donde seamos, pero que seamos conscientes de que es un gran país en el que hemos nacido, en el que nos ha tocado pues a lo mejor nacer, estar, y sabemos que son gente que realmente merece nuestro apoyo. El venezolano que está ahora mismo allí merece una mejor calidad de vida porque es un gran país, un país donde esa mezcla de culturas nos dio una riqueza muy grande y que tiene mucho todavía para dar. Tiene mucho para dar. Yo creo que realmente me ha gustado muchísimo que ustedes han creado una charity, no solo con la finalidad de ayudar de manera temporal a una necesidad, sino con miras al futuro, crear una sociedad que sea más justa, que sea más sostenible y en el que estas cosas ya sean cosas del pasado, como en muchas otras sociedades ha pasado, ¿no? Van pasando ciclos y tú dices, ¿te acuerdas los abuelos cuando pasaban esas carestías? El venezolano nunca pasó por allí, pero ahora habrá una historia que contar. Entonces vamos a empezar cada uno de nosotros a cambiar y a unirnos a estas iniciativas como Healing Venezuela, gente que está organizándose para apoyar a ese país que tanto lo merece como Venezuela. Yo de verdad estoy muy agradecida por tu labor. Has logrado muchísimo desde acá, desde Inglaterra. Somos un grupo. No, son todos ustedes y cuando somos digo te muchos, agradezco, creo que lo hago extensivo a todos y cada uno, desde los que hicieron la caminata, desde los que han estado recolectando medicinas, desde los que han donado una tarde, desde lo que cualquier esfuerzo que se haga, cualquier detalle que se haga para Venezuela, creo que viene al bien de todos, incluso de toda Latinoamérica también, porque estamos interconectados. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, Cincia, la oportunidad. Quisiera, por favor, si nos puedes decir el enlace para la página y nos quedamos con esta idea de los links. ¿Cuántas veces no compramos en Amazon? La gente que está en Estados Unidos, la gente que está en Reino Unido, la gente que está en toda la Unión Europea. Es un simple shift, un pequeñito cambio que nos puede traer tanto. Si nos puedes, por favor, repetir para todos y encantadísima de verdad tener la oportunidad de hablar contigo. La página web es healingvenezuela.org y allí hay una opción que dice formas de ayudar y ahí pueden ver dónde hay las diferentes maneras y están los enlaces para Amazon y explican todos los diferentes enlaces. Y bueno, nosotros también tenemos un grupo de pequeños comerciantes a los cuales estamos asociados. Recibimos un grant del Big Issue, que es una revista aquí en el Reino Unido, para ayudar a pequeños comerciantes en el Reino Unido a montar su negocio. Entonces tenemos una iniciativa que se llama Buy Venezuelan. Acabamos de hacer un pop-up y quería mencionarlo porque esa es una manera también para promocionar la creatividad y el esfuerzo de los venezolanos en el Reino Unido. Hay cosas muy lindas, así que
también paséense, cuando vayan a la página de Healing Venezuela, donen y después paséense por la No, página del BAI así de Venezuela. verdad me encanta porque es algo, un esfuerzo bilateral, lo estás haciendo en Sí, un sentido y en el otro. Entonces, sí. también motivar a todas las personas que están acá en el Reino Unido a pues integrarse, y a los que están en el exterior, pues también de alguna manera mirar la página y unirse a todos estos programas que realmente son muy vastos, muy variados. Yo creo que ustedes escriben allí a Healing Venezuela y dice, mira, yo dispongo de esto o esto, ¿cómo puedo ayudar? Y siempre habrá una respuesta de ustedes para poder Sí, canalizar, ¿no? Esa, casi siempre, sí. pues bueno, estoy Chévere. encantadísima. Las palabras que nos quieras comentar para la audiencia, y un gran saludo para ti, para todos también. Bueno, muchísimas gracias, Murela. Lo único, bueno, lo último es eso, Venezuela es un gran país con un gran potencial, y hay que simplemente seguir apoyándolo y manteniéndolo siempre presente, porque como tú dices, la crisis va a terminar, tarde o temprano la crisis va a terminar, y de ahí, de Venezuela pueden salir cosas muy hermosas todavía. Así es. Pues muchísimas gracias, Cincia. Gracias a ti, Muchísimas gracias Murela. a Healing Venezuela. Felicidades por estar en ese alto nivel de desempeño como charity. Se lo merecen. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por su esfuerzo. Gracias a todos los que también son voluntarios, todos los que están allí de base haciendo tanto esfuerzo por cada uno de nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Hasta luego. Murela. Gracias a Hasta ti. luego. Gracias. Cuídate.